Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Vamos a ver entonces en este día si alguien viene a nuestro encuentro aquí para compartir un ratito con cada uno de ustedes. No es nada en especial ni tampoco son predicciones especiales. Es un día muy especial, eso sí. Vamos a ver el que viene a nuestro encuentro, pues aquí está con nosotros en este día. Aquí tenemos a Mariel Barenga ya. Gracias, María. Vamos a ver quiénes más vienen acá con nosotros un ratitito, que no es mucho tiempo que voy a estar porque estoy en otras cositas por ahí un poquito importante para aprovechar al máximo la magia de este día tan precioso. Así que un día muy bonito, muy precioso para poder también hacer algunas cositas que ustedes puedan aprender. Ahora veremos quién más llega a nuestro encuentro porque internet está un poquito también slow, o sea, tranquilito. Me dan avisar si se ve bien, si se está escuchando bien, porque antes de entrar aquí estaba fallando el internet a todo dar, muchos truenos habían. Y también yo estoy un poquito afónica, un poquito ronquita, así que vamos a ver si podemos cantar las mañanitas aunque sea. A ver, nuestra gente linda, Laurita también está por acá, qué bonito, a ver quiénes más vienen a nuestro encuentro. Tenemos a Alcira, también tenemos a Ismelda, qué bonito, vamos a ver. Hoy vengo a estar con ustedes un ratito, no mucho tiempo, porque tengo como unos 30 minutos para ustedes. ¿Por qué hoy? Porque hoy es un día especial y para una persona como yo que soy mística, que soy espiritual, pues no puedo pasar por alto estas fechas, como lo es un viernes 13, como cuando hablamos de un martes 13 también. Pero el viernes 13, un número más mágico, místico también, un número que mucha gente incluso le tiene miedo. Uy, qué miedo. Anteriormente, hacía muchos años, hacían películas en estos días y a uno cuando era niño le gustaba andar viendo esas películas raras que uno se ponía a veces a correr y a hacer cosas por ahí, como asustarse con las películas del viernes 13 que habían. Pues todavía hay tantas cosas hoy para asustarse que ya no tiene que haber una película de viernes 13, pero hay mucho de qué asustarse también. Así que vine a compartir con ustedes un ratito, no les traigo ninguna predicción, no les traigo nada especial. Yo tengo tanto material aquí en mi cabecita, adentro de mí, la riqueza mía está aquí adentro para poder compartir con todos ustedes. Así que me gustaría compartir con ustedes. Es un día bueno para muchas cosas, a pesar de que nosotros nos gusta todas las cosas de Dios y todo esto está metido en las cosas de la espiritualidad y también porque es que en lo espiritual bueno también se conoce lo malo. No es verdad que porque una persona hable de un viernes 13 o hable de brujería o de hechicería es porque ya es malo. Es que todo eso está en la tierra, todo eso está en esta vida, todo eso está en el mundo y tenemos que hablar de todo. Hoy les iba a traer un chat muy especial, pero no quise traerlo porque estoy un poquito fónica, pero vamos a hablar de otras cosas también y a estar muy pendientes con ustedes porque este viernes 13 hay que celebrarlo al máximo. Posiblemente ustedes no se han dado cuenta, pero el 13 simboliza un 4 también. En la numerología sería un 4. Pero este número siempre ha sido muy mágico, muy misterioso y muy lleno de magia también para poder asimismo nosotros poder a lo que se le venga en gana querer hacer, ya sea porque se invita a poner hasta una vela o a caminar por ahí, por no sé dónde. Eso depende de la espiritualidad de cada quien y cómo le pueda también llevar o lo que usted pueda también tener. Pero sí es un día muy místico para mí, que soy espiritual. Me gusta mucho cuando uno nace con esto espiritual, ya uno conoce todas estas leyes y uno sabe que estos son números muy importantes. Hay números bellos como el número 33, el número 22 también es otro número bueno y el número también 21, que yo trabajo también con todo esto de la 21 división, también un número muy regio, muy importante. Y además de eso también hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer hoy. Les digo que estaba sin internet un poco
lloviendo, tronando, posiblemente no podía ni entrar ni traerles un video pequeño como de costumbre, pero me quise venir con ustedes un ratito, dije, déjame ir para ahí, aunque sea por una media hora, para poder aprovechar al máximo este día. Hoy tengo mucho trabajo a nivel espiritual, muchísimo trabajo tengo, la noche la voy a aprovechar al máximo, una noche muy preciosa para trabajar místicamente en muchas cosas. Así es que estamos aquí hoy con ustedes y puedo conversar con ustedes también, nada más de manera bonita, amigable y también compartir algunas cositas por ahí que les voy a contar. Primero, antes que nada, voy a ver aquí el chat. Veo que alguien vino de primero. Dice, vino María Alvarenga. Luego tenemos por acá también a Ismelda, que ya la mencioné. Rosy Pilay, también Rosa Pilay, de allá de Ecuador. A Laurita, que también nos ayuda muchísimo aquí. Y también Mari, que es por acá. Hay muchos también que son de los socios y así. Rosario también, que anda por aquí. Y yo los leo al azar. No puedo leerlos a todos porque entonces no podría estar aquí con todos ustedes leyéndoles todo porque no es posible. Pero bueno, aquí tenemos a Elsa también, dice Betancourt. Recuerden que los estoy invitando al canal de socios, porque en el canal de socios se aprende muchísimo. Y aunque a veces se me meten por ahí camuflados también de otros canales, pues que aprendan, está bien que aprendan para enseñarles, pero ustedes podrían estar en el chat de socios para aprender. Hay muchas cosas que se están enseñando en el chat de socios, desde una cosa hasta la otra. A veces usted tiene también que defenderse de todas las cosas que están pasando ahora y hasta de enemigos ocultos que hay por ahí también a montones. Hay que cuidarse, la energía hay que cuidarla de todas las maneras. Entonces, bueno, el chat de socios, porque casi siempre hablamos de un tema, de otro tema, y las personas se van interesando. Ahora pronto tengo también las clases que voy a estar dando y siempre estoy bien ocupadita, pero ya pronto voy a estar dando unas clases también de mucha importancia. Lo que pasa es que estoy dando acá en nuestro centro algunos grupitos que se terminan cada 3 semanas y ahora después ya voy a empezar con todos ustedes, el que quiera. Así que los invito al chat de socios para que vengan al chat de socios. Vamos a ponerles por ahí también un video pequeño solamente para los socios. Igual también el enlace de los socios para que no se pierdan y estén allí con nosotros. Tienen que tener también cuidado. En mi canal de socios se enseña muy bonito y a veces si usted está también compartiendo con otros canales que también tienen enseñanzas, pues para que no se vaya a mezclar la mente, sino que tiene que ponerse y ubicarse en algo que ustedes quieren lograr en su vida. A veces poner muchas cosas en la cabeza no es bueno porque se pone lo que se llama esa cabeza así amontonada, llena de burbujas, esa mente toda saturada, y entonces hay que también darle un espacio a nuestra mente para que también puedan tener chance de querer prepararse en lo que desean. No podemos prepararnos para tantas cosas. Mucha gente quiere aprender magia, quiere aprender cartas, quiere aprender todo. Ya les traje un short de una carta que todas las cartas que son los arcanos mayores, que yo soy, desde que estoy en este canal, soy la que practico los arcanos mayores. Hoy en día yo oigo que trabajan con los arcanos mayores por ahí, pero es porque han aprendido de aquí, de este canal. Pero los arcanos mayores, de verdad, especialmente en el tarot de Marsella, tiene cartas muy importantes que son muy místicas y también las pueden usar hasta para amuletos y para muchas cosas más. Así que de eso estaríamos hablando mucho también hasta en el canal de socios para que vayan aprendiendo. En este día sábado voy a tener un show o un chat en el canal de socios para que estén preparándose lo de socios. Y temprano les voy a avisar a ver a qué horas es el grupito que vaya a unirse. Ahora, aquí también tenemos, dice, hay muchas cosas que están pasando en estos tiempos y hay que preocuparse mucho por todas las energías que están habiendo. La gente también está medio alterada, hablando disparates y de todo. Y así es que hay que tener cuenta con todo lo que hablamos con la gente, porque las personas son muy rápidas también para poder así pensar cosas diferentes y por eso hay tanto crimen en la calle y tantas cosas por ahí. Pero bueno, aquí tenemos a Kenia también, Kenia Roja, que siempre está con nosotros, nos acompaña y nos apoya también.
Y seguimos por aquí con María Arteaga también. Vamos a ver. Hoy es un viernes 13 y vamos a ver qué comparto con ustedes desde México. México anda tan enredado y tan raro. Qué pena cómo está México la energía. Por ahí tengo agüita porque tengo la garganta bien, un poquito complicada. Hay un poquito de calor, han habido unos calores en estos días muy tremendos y eso me provoca malestar en la garganta. Tenemos a Claudia García también, que mucho nos escribe en nuestro canal, apoya mucho todo lo que hacen nuestros socios y en nuestro canal de Normal, que siempre nos pone muchos comentarios. Gracias por todos esos comentarios. Y gracias también a todos los que se suscriben al canal por primera vez, los que vienen llegando acá. Gabriel Sosa, que lo tenemos por acá también, de la familia. Este es uno de los de la familia ya de mucho tiempo que está aquí con nosotros. Das Roy, que está por aquí también, qué bonito. Hoy también, aparte de este viernes 13, que quiero compartir con ustedes, quiero compartir otra cosa al final del chat, porque quiero decirles algo y aquí todo para esto es el canal de la familia, porque aquí no se tapa nada, ni se anda tolerando nada, ni nada, y aquí vamos a hablar de todo. Antes, comparto con ustedes y cuéntenme cómo les ha ido a todas las personas, cómo están, cómo les ha ido en su casa, cómo está la familia, cómo están preparándose para todos los movimientos que hay de cuidado y así. Un día como hoy, viernes 13, es un día místico, muy bonito también para hacer muchas cosas que son místicas, hasta para hacer rituales. Un viernes también que no solamente porque es viernes 13, sino que también se celebra al arcángel Uriel, que también trae mucha suerte y prosperidad. Y también se celebra la diosa Nada, que pertenece a metafísica. Y además es el planeta de Venus, también el planeta del amor. Un viernes muy cobijado, con muchas energías, muchas grandes energías, diría yo, porque es el día de Venus también. Y si nos vamos por otro lado, pues también estamos acompañados con otras cosas más para los que les gusta otras entidades, también estamos acompañados por otras cosas, otros así celebridades de deidades. Entonces tenemos por acá, dice, desde Argentina, qué bonito que tenemos de Argentina aquí personas. También dice saludos, dice Gabriel, claro, le dice a Ross. Me gusta mucho que se saluden así como entre familia, porque son motivados para una relación bonita como la que tienen aquí. Es la que yo he venido creando y la que ustedes también se han venido uniendo a esta familia universal. Así que estamos de todo por acá. Bueno, tengo 12 minutos con ustedes, voy a estar nada más que unos 25 o 30 minutos y tengo mucho trabajo por hacer también. Vamos a ver a todos los que están en el canal de los socios que están por aquí, háblenle a las personas que están por acá, que no son de los socios, para que vean las experiencias que ustedes han tenido en los socios. A ver si les ha gustado las experiencias y si pueden compartir con alguien, que no hay tantos por acá, pero hay unos cuantos, así que pueden compartir con los de acá que no están en los socios para que les cuenten cómo aprenden en los socios y todo lo que pueden aprender, lo que no se puede hablar aquí en un chat, porque traemos predicciones y otras cositas más que ahí se ocupa el tiempo, pues tenemos siempre este chat de socios para que vengan al chat de socios. Así que pueden unirse al chat de socios, esto lo hacen a través de YouTube, que eso es con YouTube. Así que díganle a las personas cómo les va a ustedes en el chat de socios. Dice saludos desde Chile, qué bueno. Chile, qué bonito que tengo tanta gente de Chile, tanta gente de Argentina, bonita, tanta gente de Europa. Todos los que me ven por allá, esto es un poquito tarde para ellos, pero enseguida estarán viendo este programa porque ¿qué pasa? Que cuando ya es de noche para nosotros, viene siendo casi de día para ellos. Entonces siempre están dejando para otro día ver el programa que yo doy acá, pero viene siendo otra, como yo diría, otra forma. De noche aquí, de día allá, de día allá, de noche aquí. Así estamos. A ver, dice por acá también. Me alegra mucho saber, yo soy una gran seguidora, saludos y bendiciones. Qué bueno, tengo tantas personas lindas, de verdad, muy bonitas. Y hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante
Cualquier día de esto les voy a hablar más al respecto, pero es bueno también que vayan sabiendo muchas cositas por ahí. Vamos a empezar porque en el canal de acá, de nosotros, hay muchas personas. Ahorita no están muchos, pero aquí tenemos a Kiki, tenemos a Gigi, tenemos a Darros, tenemos al señor Gabriel Sosa, tantas personitas lindas que hay acá y algunos que no me acuerdo bien de todos los nombres, pero que ahí están. Muchas veces que hacemos predicciones aquí, yo quiero que ustedes hagan la diferencia y quiero ponerlos a ustedes como inspectores. Yo quiero buscarlos a ustedes de inspectores. Mire que les estoy buscando un cargo muy bonito, ¿eh? Quiero que sean los inspectores de este canal y quiero que chequeen otros canales. Hay canales que están diciendo que aquí en este canal se les copia todo. Hay una señora que yo vengo hace mucho tiempo hablando de esta mujer aquí con ustedes. Yo le digo señora por decencia, pero una persona que hace eso no hay que llamarla ni señora. Yo podría llamarla una loca. Pero esta es una mujer de España que se mete muchísimo a este canal y le escribe mucho debajo a ustedes y les dice también que estos son copias, que no son de ella, que son copias y supuestamente todo lo que aquí se dice son copias. Miren, en este canal todas las predicciones están aquí cumplidas y son predicciones cumplidas de verdad, muy de Moira Victoria. Si tanto supieran, como digo yo, que les copian todo, porque se les ha resbalado otras situaciones. Hace muchos años atrás, 4 años atrás, también yo había hablado de la política, había dicho que no ganaba Donald Trump y todo el mundo que decía que sabía, decían que ganaba Donald Trump. Y luego, como él se inventó que le habían robado las elecciones, pues todo el mundo se limpió con lo mismo, que es que como robaron las elecciones, por eso no salió bien sus predicciones, porque las predicciones se las robaron y al robárselas, ellos también quedaron mal. Pero eso no es verdad, porque cuando una persona de verdad ve, de verdad sabe, de verdad trabaja con ese yo interno que uno tiene adentro, esa fuerza espiritual verdadera, uno no tiene que titubear para decir las cosas. Uno habla la verdad y nada de que yo creo, nada de que me supongo y nada de que yo pienso, porque en una adivinación, que se puede decir así, no hay nada de esas palabras. Entonces, aquí se ha hablado claro siempre, todo el tiempo, y se le dice a las personas las cosas, mucha gente no le gusta, uno porque están a favor, otro porque están en contra, pero aquí no se trata de eso. Tampoco todo lo que dijo Nostradamus le cayó bien a todo el mundo. Y lo que dijo también la señora Baba Vanga tampoco le cayó bien a todo el mundo. Y si seguimos viendo también como el que yo le digo el verdadero, que yo le digo el Nostradamus americano, que era Edgar Kaiser, tampoco le caía bien todo lo que él decía. Entonces, ¿cómo es que dicen que saben tanto si fallan en demasiadas cosas? Y luego dicen que ellos lo dijeron, que ellos les copian. Miren, cuando ven que uno les va llevando la delantera en todo lo que van diciendo y uno les gana, se sienten yo creo que avergonzados. Y por la vergüenza que les da, de la gran carota que tienen de no quedar bien, entonces dicen que es que les copian, que es que les roban las predicciones. Así como dijeron que le robaron las elecciones a Donald Trump, así dicen ellos que les copian. En este canal yo quiero ponerlos de supervisores a ustedes. Vayan a los canales, registren esas predicciones que dicen que hacen y revisen las mías. Mis predicciones no se parecen en nada a la de esas personas. Primero, porque yo soy una persona estudiada y profesional y nacida también a nivel espiritual. Hay muchos por ahí que están en YouTube con un canalito y no se dan cuenta que cuando ellos llegaron ahí o cuando ellos están metiéndose en algo espiritual, ya yo estaba. Yo le doblo quizás no le doblo la edad, pero llevo por lo menos una y media edad a muchísimos que hay allí que no están cuando yo estaba. Cuando yo nací, ellos no estaban. Y ahora que ellos nacen, ya yo estaba. Entonces, no entiendo cuál es el problema que tienen de mandar a estas personas a mi canal a hacer estos tipos de comentarios. Le escriben debajo de las personas, debajo de su comentario, no, esto no es de ella, esto es de un fulano por ahí, que es que ella le copia. Pero hoy yo tuve una buena sorpresa bonita porque me mandaron lo que se llama le sacaron foto
a un canal y me mandaron esa fotografía. Y la verdad que me di cuenta que era verdad todo lo que yo venía diciendo de antes, que esa persona tenía mucho que ver con la mujer esta que se mete aquí, una tal que se llama, bueno, ya, la verdad le digo, les he dicho mucho aquí, se llama Dolores Sáez, María Dolores Sáez, se pone esotérica, se pone misticismo, no sé qué, se pone otro nombre, tiene como 50,000 nombres la persona. Y con esos 50,000 nombres se mete aquí adentro a escribir debajo de los videos. Y óiganme bien, algo tan, pero tan absurdo, ¿verdad? ¿Cómo le parece que estuve en la televisión de Mega TV porque me invitaron por medio de la política? Aquí me dicen a mí la vidente de la política. Les guste a ellos o no, así es como me dicen. Entonces me invitan a la política, quieren que yo vaya y hable, que de verdad sigo diciendo va a ganar Kamala Harris y no, eso no me lo quita nadie. Entonces, estas personas se dieron el lujo de decir que no era verdad, que yo no estaba en un canal, que eso era un cuarto de mi casa, que yo había estado en un cuarto de mi casa grabando. Y también dijo esa persona que era que habían llamado incluso a Mega TV y que habían preguntado y que Mega TV le dijo que era mentira, que yo nunca estuve ahí, que me iban a meter una demanda por yo andar diciendo que estaba en Mega TV. Mira cómo es la gente de mala. Y lo peor es uno que hace así para arriba, ay, así, besos de luz. La luz, no esa luz, una luz que tiene el diablo en la espalda. Esa persona tiene el diablo en la espalda y todo es besos de luz y de luz y de luz. Esa persona manda a esta mujer que le paga para que venga a los canales a molestar y lo manda a otros canales, no solamente al mío. Lo que buscan son suscriptores, lo que buscan es tumbar a las personas. Lo mandan a un canal de, bueno, primeramente antes, hace un poco rato atrás la tenían con Vieira. Después la tenían con Katiuska Romero. Después la tienen con tantas, pero tantas. Y yo no me preocupo por los demás, porque yo digo que cada quien se rasque con sus uñas y yo me rasco con las mías. Y cuando se meten conmigo, ahí la cosa cambia, porque mientras que se metan con fulano y sutano, haya cada quien que salve su territorio, cada quien que se salve a lo que pueda. Pero cuando ya se meten conmigo, ahí ya la cosa cambia. Pero ¿qué pasa? Que son cobardes también, porque no dicen, Moira me copia mis videos. Un día puse una palabra, óyame qué cochinos que son. Un día puse la palabra atención, así, atención, esto va a pasar así, así. Rapidito esa persona me mandó un mensaje diciéndome que yo le estaba copiando su palabra atención. Óyame, qué pobre está la gente. Una palabra atención es para todo el mundo. Cualquier gente puede tener la palabra atención, alerta, atención, lo que sea. No, enseguida esa persona me mandó un mensaje diciéndome que yo le estaba copiando el título de su video porque le estaba poniendo atención a mi video. O sea, a eso le llaman ellos que le copian también una palabra que está en el diccionario y que es para todo el mundo. Entonces, hoy yo quería aclararle a ustedes todo esto que está pasando, porque esto es una guerra que se va a armar y cuando yo me armo a una guerra, a mí no hay quien me pare. Yo, primero que nada, que yo no le guardo muertos a nadie, porque yo no soy cementerio. Y el que se mete conmigo sabe que le va en feria. Porque ¿para qué me tocan si no quieren que yo me meta con ellos? No quieren que yo me meta con ellos, pues no se metan conmigo. Más personas que me deben favores. Hay una persona que estoy hablando que me debe favores de favores de favores. Y se ha adueñado de una palabra de decir que soy yo que le debo favores a él, a esta persona, que me ha hecho muchos favores, que lo que yo sé es porque me lo ha enseñado. De hecho, hice una plática de unas piedras de cuarzo hace unos días. Hay cosas que ustedes ven siempre que yo hablo de piedras acá en este canal, que es lo que no se habla, meditaciones, piedras de todas las clases. Aquí se habla de todo. Desde el principio de este canal, allí hay de todo. Y viene a decir esta persona que el único maestro en las piedras es él, que porque yo estoy engañando a la gente diciéndoles que un cuarzo rosado es para no sé qué signo, cuando un cuarzo rosado lo puede usar cualquiera, no tiene que tener un signo en especial. Y ya se puso a decir en su chat que yo estaba engañando a la persona, que esta mujer que saca esos videos de piedras de cuarzo se está engañando, porque eso no es así, porque él es el maestro de las piedras. Pero mira, esa persona tendrá no sé cuántos años, pero que yo sepa, desde la era de Cristo y desde antes de la era de Cristo, esos minerales existen.
todos los minerales han existido de toda una vida. ¿Cómo yo me voy a venir ahora a adueñar, que yo sería la única maestra de las piedras, de los minerales, de los cuarzos? Eso es ser uno un poquito enfermo aquí, ¿no? Tener un poquito de soberbia, un poquito de no sé qué que tiene, o será. Yo creo que a esas personas así más bien les hace falta un poquito más de amor propio, porque el que no se tiene amor propio se siente menospreciado y se siente chiquititos. Y esas son personas que se minimizan con todo lo que hacen. Yo diría que se minimizan porque se hacen pequeñitos así, se minimizan de una manera como voy a hablar esto para que me miren. O sea, son personas que les gusta llamar la atención. Entonces, por favor, yo les quiero pedir a ustedes, primero que nada, cuando vean que una persona contesta mal debajo de los videos, que es copia o algo, he visto personas que le contestan. Gracias de todas maneras a todos los que contestan. Mire, aquí a mí me han robado las páginas, me han robado las fotos de mi persona, me roban ideas. De hecho, una vez dije que iba a poner una línea psíquica hace mucho tiempo. Y enseguida la persona fue a poner la línea psíquica. Rápido fue corriendo a poner la línea psíquica. Cosa que yo detesto la línea psíquica porque eso es estafa, eso es de ladrones, eso es de pura estafa. Entonces, mire lo que pasa. Cuando una persona tiene techo de vidrio, no debe de fastidiar porque le pueden llegar las piedras a su techo. Y cuando una persona tiene su nidito por ahí guardado de sus algunos secretitos que se le saben, mejor que se queden calladitos, porque el día que yo abra la boca se va a caer todo YouTube. Entonces, mejor es que no se metan como ir a Victoria, porque yo no le guardo muertos a nadie. Esta mujer que se mete allí, mire, mañana yo se los iba a presentar ahora aquí quién es, y yo sé que muchos la conocen. De hecho, creo que por acá debe de andar, déjame ver si la tengo por aquí. Pero mañana yo le voy a poner a esta mujer por todas las redes sociales. Voy a poner todos los detalles en las redes sociales para que esto llegue al mundo y a Raimundo. Y con Moira no se pueden andar fastidiando de esa manera, porque no hay cosa más fea que le digan a una persona que le está robando su trabajo, cuando es mentira, mi trabajo me lo roban a mí, porque él mismo me roba mis predicciones. Yo saco una predicción ahora y otro día la está sacando al revés, a su manera, pero me la roba. Yo, el problema que tiene esa persona ahora conmigo, que está un poquito disgustado, es porque yo he hablado de Venezuela y a esa persona no le gusta que hablen de Venezuela. Parece que dice que es venezolano y como es venezolano, nadie puede hablar de Venezuela, supuestamente. Entonces, a mí cuando yo me preguntan de Venezuela, casi no hablo, pero cuando tengo que hablar, hablo. Y tampoco yo ando con tapujos. Yo siempre hablo claro. Digo las cosas como deben de decirse. Yo no ando hablando con redondeces ni nada de eso. No, yo hablo clarito. Y entonces yo le dije, hace 4 años, habían dicho que Guaidó iba a quedar de presidente en Venezuela y que se iba a ir Maduro. Ahí están los videos en el canal hace más de 4 años. Y yo dije, no es verdad, Maduro no va para ninguna parte. Todavía Maduro no se va para ninguna parte. Y yo sé lo que yo voy diciendo. Eso fue un cheque al portador. Maduro nunca se fue. Guaidó salió de Venezuela con una mano atrás y otra adelante y se acabó. Ahora vuelven de nuevo, que Corina va a ser la presidenta. Después Corina no, sino el señor va a ser. ¿Quién dijo que no? Moira Victoria. Moira Victoria dijo, no, no va a salir Maduro. Con votos no saca nadie a Maduro. Y esa es la cólera que tienen, que yo digo las cosas. Pero entonces a eso le llaman que uno les copia sus predicciones cuando yo llevo toda la contraria. Yo ahora están diciendo que va a ganar Donald Trump todavía, pero yo digo que no. Yo digo que va a ganar Kamala Harris y no es porque digan que soy demócrata. Es que si yo estoy viendo que va a ganar Kamala Harris, yo lo digo. Y si veo que va a ganar Donald Trump, también lo digo. Porque yo estoy aquí para decir quién va a ganar. Yo dije que va a ganar el señor Luis Abinader en República Dominicana y yo no soy dominicana, ni vivo en Santo Domingo, ni me he visto de nada en Santo Domingo. Tampoco en Ecuador cuando dije que ganaba el señor Noboa. Tampoco por allá cuando dije que mi ley no servía, ¿no? De todo lo que ha pasado, yo lo he venido diciendo. Y a eso le llaman ellos copiar. Mira, eso es envidia y eso es rabia de ver que no tienen lo que Moira Victoria puede decir. Y les da rabia también. Y lo peor es que, bueno, es un hombre metiéndose con mujeres. La mayoría de las veces ataca a las mujeres. Primero atacó a Sumi, atacó a Vieira Vidente, ataca a Katiuska Romero, ataca por allí a qué sé yo quién y me ataca a mí.
a mí diciéndome que cuando a mí me deben favores, porque a mí me deben favores de favores, dice que yo le estoy robando sus predicciones, una porquería de predicciones que hace que ninguna la pega, y se lo digo yo aquí a ustedes en la cara, que no pega ninguna, que en todas falla, si cuando falla le da vuelta al pastel, dice que no, que allá cuando hay esos cursos de acá, de Telemundo, dice que va a ganar fulanita o fulanito, y luego le sale tiro por la culata por otro lado. Por allá dice que va a ganar el otro y le sale todo al revés, no le sale como él dice. Ahora, que yo sepa, ahí sí copian predicciones, porque yo tengo muchas predicciones que me han mandado, donde dicen esta predicción es copiada de allá de tal parte, que me las han enseñado de dónde son las que hacen. Esa señora que sale acá, primero que nada, hace tiempo se están poniendo muchas quejas en la policía. Hay dos detectives, uno que es federal y otro detective más que tiene que ver aquí con la policía. Esos detectives han andado averiguando de esa mujer. Está en Armenia, en España, y no deja de meterse aquí. Ahora, Das Ross está aquí hoy. Das Ross, cuenta un poquito a la gente, escríbeles un poquito lo que hemos vivido hoy, porque tú me has ayudado bastante mandándome información de lo que estaba pasando en ese canal. ¿Me puedes decir a la gente un poquito? Yo tomaría un poquito de vino acá, porque yo no tomo vino, pero tomo agüita. A ver, quiero que le cuenten, todos los que están aquí, que cuenten cómo está la cosa. Él ha estado hoy con nosotros y ha estado viendo lo que han estado hablando. Hay un video que tiene de 18 minutos, de donde cumplen 18 minutos hasta 31 minutos, diciendo que todos los videntes le copian, todos los clarividentes les copian y las medium le copian. Que yo sepa, la medium que hay aquí soy yo. Hay más medium, pero yo soy la que estoy trayendo estas predicciones aquí. Entonces, hablen de frente, que digan de frente los nombres, porque así nos vamos de frente. Así sabemos guerra es guerra, así vemos a ver cómo es la cosa y quién es contra quién. Yo dije hace mucho tiempo que no solamente venía una guerra de las que ya sabemos, yo dije que venía una guerra de todo esto aquí en YouTube, de videntes, de clarividentes y de los que dicen saber. Pues si la guerra empieza por mí, vamos para adelante, porque yo no le tengo miedo a ninguna guerra, yo soy guerrera. Yo soy guerrera, yo no tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie. A mí nadie me va a asustar con mariconadas, como hace, porque a mí nadie me asusta con eso. A mí me hablan de frente y a ver quién aguanta más. Así es que a mí me hablen de frente siempre. Pero yo soy una persona que yo respondo por lo que digo. Y si yo digo que mañana llueve, es porque mañana llueve. Y si yo digo que fulano no sirve, es porque no sirve. Si el otro presidente no sirve, es porque no sirve. Y aquí adentro yo he dicho que va a ganar Kamala Harris y va a ganar Kamala Harris. Lo vengo diciendo hace unos años atrás, que Donald Trump no volvería al poder y no va a volver al poder. Y ayer dije en el video, lo voy a volver a repetir ahora, miren, las cosas con Donald Trump están muy malas, muy malas. Y Donald Trump se le está acercando, como sabe que Kamala Harris va a ganar, se le está acercando a Kamala Harris. Él anda muy amable, a Dios le da la mano. Allá estaba en un convivio que había en New York para lo del 9/11. Y fue él y caminó, muy amablemente caminó hasta donde estaba Kamala Harris para darle la mano, para saludarla. Un hombre como Donald Trump, ¿ustedes saben lo que es eso? Buscando ayuda, porque él sabe que tiene que enfrentar muchos problemas de política y de todas las cosas que tiene de demandas. Cuando él salga de las contiendas, de estas elecciones, él va a tener que enfrentar la justicia. Y él se está acercando a Kamala Harris para que Kamala Harris tenga piedad de él y le dé una manito. Eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que hacen. Entonces, alguien dijo también que yo había dicho, eso mismo, son esta misma persona. Dice que yo dije aquí en el canal que López Obrador no le iban a aprobar no sé qué cosa que había allá en México, no sé qué cosa. Jamás, nunca dije eso en ningún canal y en ningún video. Nunca dije que López Obrador no le iban a aprobar tal cosa, porque ni sabía, ni me di cuenta de qué estaban peleando, ni de qué le estaban aprobando, ni de nada. Yo sí sé que estaba buscando un solo voto para que le aprobaran no sé qué cosa,
para él poder hacer su cambio que iba a hacer y que no sé qué. Pero ¿quién va a dudar de que nadie tenga un voto? Un voto se lo da cualquiera, hasta el gato. Recuerden que hoy en día los gatos y los perros están metidos en la política. Entonces está un gato, va y le da el voto, porque cualquiera se lo va a dar. Recuerden ahora, recuerden y tenganlo muy presente. Perro y gato metidos en la política hoy en día. El problema que hay en los animales es que el gato es más astuto que el perro y el gato le va a ganar al perro siempre. Entonces vamos a ver cómo le va a ir a estos que dicen bueno, que se están comiendo los gatos, que se están comiendo los perros, que no sé qué. Y entonces ahora es una política de perro y gato también. Pero da la casualidad de que el gato va a ganar porque el gato es más astuto que el perro siempre. Así que entiéndalo. El gato siempre le va a ganar al perro. Eso es algo que la persona dirán, ¿por qué? ¿Ah? Y hay muchos chistes también del gato y del perro, ¿vio? Miren, había una vez, para empezar a decir algo también cambiante, para que vean que Moira no es así como esas personas que son tan agrias y tan molestosas y con esa aura tan oscura. Había una vez un perro y un gato que peleaban y de pronto se hicieron muy amigos. Y el gato le dice, el perro muy astuto se acerca y le dice al gato, cuéntame todos tus secretos. Ah, por eso yo les digo, no le cuenten secretos a nadie. Cuéntame todos tus secretos, porque yo sé que siempre que peleamos tú me ganas. Entonces cuéntame tus secretos. Y le dijo el gato, bueno, cuando yo peleo contigo, yo hago esto y esto y esto y esto. Y por eso te gano. Entonces el perro, maquinando, dice, ah, qué bueno. Así es que la próxima vez por ahí es que le voy a dar yo. Se pusieron un día en pelea, el perro y el gato, y viene el gato y lo aruña todo y le da duro al perro y le tira todo lo que puede. Y cuando el gato ve que el perro se lo va encima, se sube al palo y se fue para arriba, para el palo. Y el perro se queda para arriba y le dice, ah, eso no me lo habías contado en el cuento que me dijiste, ¿vio? Y el gato para arriba y el perro allá abajo, esperando que bajara el gato, para que vean, el gato siempre va a ser más astuto que el perro. Esto es un cuento que les hago en medio de tanta cosa, un poquito de humor también, porque yo nunca soy de mal humor. Yo soy una persona de muy buen humor y siempre veo las cosas de una manera diferente. Y les doy un cuento para que ustedes vean que también me puedo, como decir a ustedes, que las cosas no son tan oscuras como muchas veces las ven y las cuentan. Pero esta persona se ha ocupado de estar tirando duro. Hoy estaba tirando que la medium esa le copia todo, que la medium tal le copia todo, pero no dice mi nombre. Es que a mí me gusta cuando dicen el nombre, porque ahí es donde yo les voy a dar duro. Pero no, solamente se van a hacer un videito de 30 minutos para luego decir que es que les están copiando. Oye, yo sí puedo decir que me copian, porque él es uno de los que me copia a mí. A mí sí me copia él, claro que me copia. Y me ha llamado muchísimas veces para preguntarme, como por ejemplo un día hizo un video de Donald Trump y me llamó para preguntarme que yo pensaba que iba a ser Donald Trump, que si Donald Trump iba a ganar. Y yo le dije, yo no sé por qué. No, porque yo hice un video de Donald Trump y no lo quiero tirar, porque no sé si lo veo como un poquito así. Bueno, tú eres evidente, tú tienes que saber si va a ganar Donald Trump o no. Entonces me llaman para preguntarme eso a mí y luego dice que es que a mí me ayudan. Cuando me están llamando a mí para preguntarme, más bien, me preguntan cuánto puede costar un curso de tarot, cuánto puede costar un curso de esto. Es que parece que no tienen mente. Parece que la mente se les va y se les olvida. Que cuando me buscan para pedirme favores, parece que se les olvida cuando están en un hospital y me están llamando, que están en un hospital de cuidados y que yo soy la única que les pregunto cómo están, cómo siguen, cómo se sienten. ¿Ah? Eso parece que se les olvida. No hay peor cosa en el ser humano, es olvidar la gratitud de otras personas. De verdad que sí, porque nadie tiene obligación de preguntarle a nadie cómo le va, ni si se siente mejor o se está muriendo o qué le pasó. Es problema de cada quien. Pero cuando yo pregunto, por lo menos agradezcan, no que después se están desquitando con uno diciendo cosas y cosas y hasta enredándolo y todo lo que pueden hacer. Esa señora se mete para mi canal aquí a insultar y todo es que lo copia, que Moira le copia a fulanito, que le copia a fulanito, son copias. Ella dice, son copias, os copiáis. Lo que más me molestó la última vez que lo hizo y que Darros lo sabe, es que dijo, aquí en este canal todos son unos ignorantes, que le creen porque esas son
son copias, os copiáis. Mira, a esa mujer se la tuviera cerca, ya le hubiera arrancado la cabeza. De verdad que sí, porque da una asquerosidad que una persona se preste para eso. De verdad que sí, pero mañana la voy a poner en todas las redes sociales y la voy a exponer en todas las redes sociales, porque ella hace eso con todo el mundo y quiero que todo el mundo que tiene canales la conozcan y conozcan que les están diciendo a todo el mundo que le copian. O sea, todo el mundo le copia a esta persona, todo el mundo. El cerebro que esa persona pueda tener jamás va a tener el mío. Jamás. La luz que yo tengo jamás la va a tener él tampoco. Entonces, ¿por qué hacen estas cosas cuando no tienen dónde enseñar algo que de verdad valga la pena? A mí no me vengan con el cuento de que yo les robo una predicción, porque la verdad que a veces no quiero ni traerles predicciones, y no para que digan que se las robo, sino porque me las roban a mí. Y yo sí digo cosas verdaderas. Y ustedes tienen, mira, un día dijo, casi peleándome, me insultó, perdóneme, tengo la boca seca un poco porque ando con la garganta seca. Dice, oye, una señora me dijo que tú asustas a la gente. Y yo le digo, sí, ¿y de qué manera la asusto? Tú la asustas porque tú le estás diciendo a la gente que compren comida, que se van a quedar sin comida, que compren comida. Y una señora me dijo que no ganaba tanto dinero para estar comprando comida, que de dónde va a comprar comida, si lo que se gana allá en Estados Unidos es muy poquito y la plata no le alcanza. Y le digo yo, bueno, ese problema de la señora, pero deben de ganar para comprar su comida o guardar su comida. Le digo yo, además de eso, lo que no te dicen es que aquí nadie se muere de hambre. Aquí no estamos en España, aquí estamos en Estados Unidos y aquí todo el mundo come. Aquí todo el mundo come y el que no tiene comida va y pide y le dan comida en el gobierno y hasta un supermercado le da y hasta una gente de buena fe le da comida también. Así que mentira. Y hasta eso metiéndose conmigo, que yo no estuviera asustando a la gente, porque yo le digo a la gente que compren comida y que yo los ponía a asustar. Oye, en la vida mía, a la edad que yo tengo, con mi profesión que yo tengo, que me ha costado, que no es que me la regaló nadie, me la he ganado también. Viene un pendejo a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Eso sí es verdad que está grande para que me venga a decir que no estoy asustando a la gente. Y yo quiero que ustedes sepan esto, porque todas las personas que les escriben debajo de cada comentario, no se dejen que les escriban, defiendan el canal. Este canal es único, es para ustedes y no permitan que nada ni nadie venga aquí a estar molestando nuestro canal, porque el canal de nosotros es suyo y este canal suyo es el mío y lo que es mío en este canal es suyo también. Así que por favor, y cuando yo digo que es de ustedes, es porque aquí yo he ayudado a mucha gente y también cuando les doy recetas espirituales, cuando les doy en la pandemia, estuve con ustedes. Todas las noches estuvimos haciendo oraciones. Por más de 3 años estuvimos en un recorrido de todas las noches y nunca faltó mi persona apoyando a toda la gente que estaba llorando cuando se le morían las personas. Y yo estuve aquí todo el tiempo con todos ustedes y eso lo saben que es verdad y estuve aquí siempre. Entonces, por favor, tenemos que ser más también a defender nuestra familia. No podemos estar en esto. Hay personas que están escribiendo aquí porque está un poquito, parece lento el chat. Yo tengo la garganta mala, estoy un poquito fónica, pero eso no quiere decir que es que no puedo hablar. Claro que puedo hablar, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de las cosas. Esa es la envidia que está viendo. Personas que dicen, por eso les digo a veces, no todo el mundo que diga que ama a Dios lo ama de verdad. Hay mucha gente que hablan de la espiritualidad. Miren la confusión que tienen aquí. Hablan de la ley de la atracción, hablan de una vela, hablan de una piedra que dicen que es de ellos, ¿no? Hablan de muchas cosas y en ninguna mencionan a Dios, porque la palabra de Dios, que son nada más Dios, 3, 4 palabras, les pesa en la boca, porque son oscuros. Como son oscuros, son incapaces de mencionar la palabra de Dios dentro de su boca. No les sale, no les sale. Enseñan la ley de la atracción y que van a tener todo y que lo mismo que yo tengo van a tener ustedes y que esto y que lo otro, aquí y que por allá. Pero no hay un Dios ahí en el medio. El otro viene a hacer las manos así y a venerar a Dios. ¿Y a dónde está Dios allí? Porque decir, por ejemplo, besos de luz
o lo que sea, eso no es amar a Dios. Hay que mencionar el nombre de Dios sin miedo. El nombre de Dios se menciona sin miedo y con orgullo. No venir a creer que con ciertas cositas ya están envolviendo a la gente. En todas las cosas que hacemos en esta vida, tiene que estar Dios en el medio. Si no tenemos a Dios en el medio, no estamos haciendo nada. Así que a mí no me venga a contar nadie que va a estar dando ayuda con la ley de la atracción, que prendan una velita, que les voy a enseñar cómo se trae tal cosa para que tengan lo mismo que yo tengo, que es pura mentira, porque no hay nada ahí, de eso no hay nada, de lo que están diciendo. Ahí lo que hay es un poquito, más bien yo diría, de pobreza. Pobreza espiritual y pobreza material. Así que ahí no hay nada que digan que es que vengo para darle de lo que yo tengo. Mentira, eso es falso. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene la ley de la atracción? Viene sola. Si no mencionan a Dios, ¿de dónde viene? No hay nada en este mundo que venga si no viene por Dios. ¿Ah? No hay nada. Y si hacemos algo que tiene que ver de otras dimensiones, pues también no viene si no se menciona esa dimensión. Entonces, ¿cómo vienen de hipócritas a estar diciendo que esto y que Dios y que aquí, cuando ni siquiera saben mencionar a Dios en su boca? Solamente saben lo que engañar. ¿Quién ha visto que un amuleto de una rana va a poder una mujer estar preñada? Y que yo oigo, óigame, yo oigo sorprendentemente que están vendiendo un amuleto de una rana, por si una mujer nunca ha tenido hijos, que tenga una rana de amuleto para que tenga hijos. ¿A dónde han visto? O sea, que la rana va a ser la obra entonces. ¿Qué es lo que va a hacer la rana? Eso es falso, falsísimo. Cuando una mujer no puede tener hijos, no solamente la mujer, tiene que ir su pareja completa a un médico a chequearse. ¿Cuál de los dos tiene un problema? ¿Cuál de los dos para poder concebir un hijo? Los dos tienen que hacerse un chequeo completo para que pueda el médico a sí mismo saber qué le falta a uno, qué le falta al otro. A veces creen que es problema de la mujer y no es problema de la mujer. Muchas veces la testosterona que tiene el hombre no está suficiente para poder tener un hijo. Entonces los dos deben de ir a un chequeo. ¿Cómo lo van a arreglar con una rana? ¿Cómo con una rana van a arreglar un embarazo? Todo eso es falso y eso es estafa. Eso sí es estafa. Y yo les hablo aquí a ustedes, claro, porque yo no tengo pelos en la lengua. Y aunque esté un poquito mala la garganta, yo les digo, y esto ustedes van a darse cuenta de más cosas, porque yo tengo 3 secretitos guardados, que el día que yo los hable, ese día se termina esa persona. Se lo digo de verdad, de verdad, de verdad. Y son 3 secretos graves, que si ustedes se dan cuenta de esos secretos, van a decir, oh, esto sí que está, no me lo esperaba, para que ustedes vean cómo los diablos se visten de oveja o se visten de lo que sea. Así son los demonios son para engañar. Una persona me dijo que se ganó una cantidad de dinero y que estaba agradecida con Dios porque Dios se la dio. Y le digo, ¿tú se la pediste a Dios? No, pero yo estaba pidiendo de la cantidad de dinero, que no sé qué. Tienes que tener cuidado. A veces hay que hacer un examen, pedir una luz espiritual, pedir una señal, porque no todas esas cosas vienen de Dios, también vienen del diablo, vienen de la oscuridad. La oscuridad muchas veces le da a uno lo que uno está pidiendo, porque viene el demonio y quiere ganarse a esa alma y viene a mentir. En el nombre de Dios viene el demonio y miente. Por eso uno tiene que ser un poquito más conocedor de las cosas. Y lo voy a invitar a partir de ahora a todos los que están aquí. Miren todo lo que está pasando. Cojan una Biblia. A ver si tengo una por aquí. Creo que está por allá por otro lado. Cojan todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Mateo. Lean todo lo de Mateo, que todo lo que dice allí en los versículos 24, 23, 34 y todos los versículos, mejor dicho, de principio a fin. Allí en esos está todo lo que está pasando hoy en día. Estas personas, usted le pregunta algo de la Biblia y no saben nada porque nunca han leído la Biblia. No saben absolutamente nada. Entonces, ustedes pónganse a leer la Biblia de Mateo, que aparte de que está el Evangelio de San Juan, que es bellísimo, tenemos también el Éxodo, tenemos también tantas cosas lindas que están en la Biblia, pues, pero empiece por Mateo, que todo lo que está pasando hoy está escrito en la Biblia, en todos esos versículos y capítulos de Mateo.
Ahí están las guerras que estamos viviendo. Ahí estamos viviendo todo lo de los malos tiempos. Ahí está todo lo de los volcanes, huracanes y todo lo que estamos pasando en este momento de terremotos. Todo lo que viene también. Búsquenlo allí. Allí está en Mateo. Yo les invito a que lean la Biblia y verán cómo van a encontrar muchas cosas importantes ahí. No estas personitas que vienen a decir que Moira les copia. La medium esa me copia, la medium me copia. Yo soy más que una medium. Yo soy una persona profesional completa en todo sentido de la palabra. No, no debería ser solo medium, ni solo vidente, ni solo, no, yo soy una persona estudiada, preparada para psicóloga, cosa que ellos no conocen nada de eso. No, nada de eso conocen. Ni siquiera nacieron para ser espiritual. Nacieron para otras cosas, para andar mundanamente haciendo otras cosas, no para ser espiritual. Entonces, díganme ustedes, ¿a dónde ustedes me han visto a mí aquí? Yo tengo una copita de agua aquí. Jamás nunca he salido borracha a un chat. Ni nunca he salido con una sustancia aquí adentro a hacer un chat. Ah, pero vaya, esos que dicen así que son de la luz, que no sé qué, perdón, allá andan con la cervecita o el trago adentro y otras sustancias más adentro. Y esto, otras cosas que ustedes no saben. Entonces, a mí ustedes nunca me han visto a mí borracha aquí y nunca en la vida he tomado para ser borracha. Yo tengo dos cosas y las empecé de mi padre. Mi padre de origen griego y mi padre que era una persona muy espiritual y también leía la Biblia muchísimo. Jamás mi padre nos enseñó ni a mis hermanos ni a mí a tomar ni a fumar. Yo nunca vi a mi padre con un cigarrillo en la boca y nunca lo vi con una botella de cerveza ni con un trago de licor. Yo nunca vi eso en nuestro padre y mis hermanos son iguales. Mis hermanos no son tomadores. Mis hermanos son igualitos. No somos de andar tomando. Y yo no sé lo que es tomar ni tampoco sé lo que es fumar. Nunca en la vida. Entonces, a ver, ¿cómo es una persona que se dice ser espiritual y anda en otras cosas? Yo quiero saber eso. Entonces, a ver, Arroz, usted contó aquí, vamos a ver, dice, el tipo, la vocecita de la cara que tiene, el lobo vestido de oveja. Ah, bueno, pero no le dice lo que pasó temprano, donde dice que todos los minutos que tiene, donde dice que todas las predicciones de él se las copian y que la medium esta le copia todo. Es un falto de vergüenza y un descarado este tipo. Bueno, ahora ya les dije lo que hay y mañana les voy a poner y voy a exponer a la mujer esta que ya hay un detective incluso que está en España. Este detective está haciendo trabajo del gobierno en España y tiene lo que es la foto de esta persona y en Armenia, hasta la dirección de Armenia la tiene, donde vive esta mujer allá en España. Así que toda la gente de España que me sigue sabe lo que está pasando con estos dos que son de España, para que sepan. Porque hace un tiempo yo tuve un problema, recién entré a este canal, hace mucho tiempo, con una bruja que dijo que yo le había robado un video de Diosa Fortuna, que no era verdad, y por esa bruja hubo mucho problema. Él apareció también a ayudar, que por la bruja dijo que ayudar, no venía a ayudar nada, venía a coger suscriptores, que es lo que buscan. Dicen que van a ayudar, pero es para coger suscriptores, no ayudan nada, eso es puro cuento. Y siempre están diciendo, ay, que yo he ayudado mucho a esa señora, que le he enseñado. Yo digo, ¿enseñado? ¿Enseñado a qué? ¿A qué me enseñó? ¿A qué? Yo digo, ¿en qué me enseñó esta persona? ¿Qué vergüenza debe tener para decir que me enseñó? O sea que yo tengo una suerte para la envidia grande que me tienen, tanto mujeres como hombres, o medios hombres. Me tienen suerte, esa buena suerte que tengo con ellos. ¿Por qué? Porque yo hago lo que ellos no pueden hacer y yo soy lo que ellos no son. Esa es la verdad. Entonces, por favor, quiero que me cooperen y todo lo que yo pueda aquí contar con ustedes, yo quiero que me cooperen porque la verdad me da hasta vergüenza a veces cuando esta persona se mete debajo de un comentario y dice que es que eso es copiado, que eso es copiado, ¿yo? Cuando yo tengo la boca seca, no es porque tenga la boca seca, yo soy espiritual de verdad. Y yo en este momento no estoy sola aquí. Yo estoy aquí acompañada y eso me da esta resequedad en mi boca que tengo y lo que yo siento en este momento, porque aquí no estoy sola. Yo no estoy sola aquí. Así que se lo doy a saber también, porque un día ustedes me ven de una manera, otro día me ven de otra y yo soy media unidad de verdad, pero yo soy un caballo de misterio.
y yo soy una persona guerrera en los espíritus. Y mi padre, que viene siendo espiritual a nivel de toda esta religión, de la 21 religión, viene siendo San Santiago. San Santiago es un guerrero y yo desde chiquita tengo ese hábito de San Santiago. Por lo tanto, soy una guerrera con San Santiago a nivel espiritual, con todos mis calderos, con todas mis herramientas espirituales, y yo estoy muy bien preparada en todo lo mío, como ya muchos me conocen. Entonces, no siempre estoy sola, y ahora no estoy sola aquí tampoco. Y muchas veces que vengo a hablar con ustedes, tampoco estoy sola. Por eso quiero que lo entiendan. Emanuel, que está aquí, yo creo que entiende lo que yo estoy diciendo. Entonces, vamos a ver si Darroz o alguien compartió lo de temprano. María dice, todos se lo copian. A mí me copian todo. Es que yo digo algo ahorita, me lo copian por allá, por Perú, lo copian por Colombia, lo copian por allá, por no sé dónde. Hay una señora en República Dominicana que todo lo copia también, la señora. Esta señora, yo digo algo ahorita y ella más tarde sale, lo mezcla de una manera y lo copia también. O sea, todo el mundo copia. Cuando pasó ahora mismo, hace poco, hubo una fiesta grande en República Dominicana de Luis Abinader, el presidente actual de República Dominicana, y me dieron una invitación para que fuera a lo que iban a hacer de la fiesta cuando él iba a hacer la transición para otra vez gobernar. Y yo no fui. No fui por medio de los aviones, no quería problemas con aviones, ni con viajes, ni con nada, y rechacé, pero a mí me invitaron como invitada de honor para ir a esa fiesta. Luego hicieron una inauguración de un libro y también me invitaron y tampoco fui. Así es que yo soy una persona que mucha gente me conoce. Yo no soy cualquier cosa para que venga un pelado de estos a compararse conmigo. No, sí, por nada se puede comparar conmigo. No se puede comparar conmigo de ninguna forma. Más bien, yo digo que agallas tiene para compararse conmigo. Es que donde yo me paro, no se puede parar esta persona, mucho menos la otra que se mete aquí, una asquerosa que parece loca, una mujer feísima, de verdad, muy, muy fea. Vamos a ver, si la tuviera por aquí, se las enseño. Ahí la voy a exponer mañana. De todas maneras, mañana va a estar expuesta en todo. Y voy a seguir hablando del tema y que no me toque la boca porque voy a sacarle todos los trapos sucios para que sepan de quién hablo y quién es, para que sepan quién es esa persona. Vamos a ver por acá si tengo esta foto para enseñársela, porque yo sé que muchos la conocen y ya otras veces se la he enseñado también. Vamos a ver dónde la tengo por aquí. A ver, si acaso la veo por acá. Aquí le voy a enseñar, a ver, ojalá que la tenga, porque esta quiero que la vean ahora por aquellos que la han visto antes y saben que siempre se mete. Darro le ha contestado siempre y la ha mandado para allá a freír churros, y así es como se debe de hacer, mandarla que vaya a buscar trabajo a otro lado, que deje de andar molestando y fastidiando. A ver, ¿dónde está? Ah, mírenla, aquí está. Es tan guapa igual que el jefe que la manda, mire. Así mismo, aquí está, bien, aquí está. Aquí está, tan guapa como el jefe que tiene. Así mismito, está loca, es una loca. Esta es la loca que se mete en mi canal a molestar y que se mete a inventar y se mete con diferentes nombres. Es una loca que ojalá se muera y se la lleve el diablo, porque en el infierno es que debe de terminar esta tipa como un chicharrón allá chicharronada. Una persona así que pertenece al diablo ya debe de estar con el demonio allá en el infierno, no tiene por qué andar haciendo daño a las demás personas. Aquí está, esta tipa es la que molesta allí a cada uno de ustedes. Pero mañana yo la expongo porque tengo más fotos de ella y la voy a exponer con dirección y todo, que está en Armenia. Ahora bien, Armenia, España. Para mi gente que me sigue de España, comuníquense conmigo para que yo les dé bien la dirección
y todo lo que tenemos que averiguar de esta mujer, porque yo también ya le puse una querella a nivel de la policía, allá hay una persona que lo hizo. Entonces, esta señora tiene que pagar por todo esto que hace, porque todo eso también es prohibido. Ella no vive acá, ella vive en España. Entonces, peor todavía, no puede andarse metiendo con quien no debe. Vamos a ver aquí rapidito, voy a estar con ustedes. Alguien que diga algo al respecto y yo le voy a agradecer. Vamos a ver. Qué bonito vestido, gracias. Ahí lo tienen a la orden. A la orden siempre. Tengo acá también otra. Amalia siempre anda dando dinero. Amalia, usted como que se saca la lotería todos los días. Debería de jugar la lotería, Amalia. Todas las personas que son dadivosas como usted pueden tener una buena suerte. Compre lotería de vez en cuando, que así como usted da, el universo le regresa. Pruebe la suerte también, que eso es muy importante. Tenemos por acá, dice, usted es única y genuina. Siempre he sido genuina y nunca me gusta parecerme a nadie. Soy como decía Cantinflas. Yo no me parezco a nadie para que nadie se parezca a mí. Dice por acá, dice Elsa que no va a ganar Donald Trump. Voy a guardarle el mensaje para que en otra venga y me lo diga. Y es una cosa que no es de discusión, porque yo no estoy hablando aquí de Donald Trump, ni que usted me venga a decir si gana o no gana. Yo digo que no va a ganar Elsa. Y si tanto sabe, comience por arreglar su vida un poquito. Que la vida suya aquí, como la veo con su nombre y apellido, usted está muy oscura. Comience por arreglarse usted y trate de arropar a su familia un poco, que le falta un poquito de todo eso. Deje de meterse a estar hablando por Donald Trump, que la energía de Donald Trump se la va a ganar usted. Y Donald Trump no le va a llevar comida, que bastante falta le está haciendo. Vamos a ver por acá, dice, seguimos por acá. Claro que yo soy una persona sabia de sabiduría, eso se sabe. Además de eso, yo medito 3 veces en el día. Todo lo que yo sé y les traigo no es así porque así. Yo medito 3 veces en el día. Siempre, por eso les digo que mediten, que hay que meditar. Si esta gente meditara en vez de estar metidos en una cantina y haciendo otras cosas, ustedes no saben, no, se van a quedar sorprendidos con todo lo que ustedes van a saber. Mejor dejémoslo ahí. Vamos a ver acá, dice... da mucha pena y tristeza, pero da rabia, dice, cuando molestan de esa manera. Claro que sí, de esa manera molestan, así mismo es. Había una allá en Nueva York que empujada por él también, porque había sido amiga de él, yo no sé qué pasó entre la amistad de ellos, pero pasó algo ahí también y ella también molestando y robándome mis fotos y de todo, porque será que se enamoran de mí, que hasta mis fotos las quieren para andarlas por ahí, para arriba y para abajo. O la usan de buena suerte, yo creo que más bien es eso. Dice por acá, el mundo Quiroz dice, saludos desde Tacumén, esto es en Panamá. Ay, mira Panamá, qué rico Panamá. Vamos a irnos para allá, para David, un ratito a pasar unas vacaciones. Dice Laurita dice, usted es grande. Yo no soy tan grande, pero soy grande por dentro. Mis sentimientos y todo son inmensos y son hermosos. Vamos a ver, seguimos por acá viendo más dinero, gracias. Y llegamos aquí también donde está María Alvarenga, gracias, que le da José Martínez, gracias. Bueno, mi gente, mañana les voy a estar, hoy quise platicar con ustedes y me encantó mucho porque fíjese, los demonios salen en cualquier momento, pero un día viernes 13 como hoy, que es un día de espantos, un día de cosas así como estas que pueden estar pasando, es donde me vienen a mandar un mensaje que hay una persona en un canal hablando y que está diciendo que los mediums y las videntes y las clarividentes, todo el mundo le copia. Todo a eso vino al canal nada más a decir que todo el mundo le copia. Qué falta de vergüenza la de esa persona, que se debería de ponerse a estudiar más, que estudie más para que se ponga al tú a tú conmigo, porque donde yo estoy, él no se puede parar. Vamos a ver cómo está la cosa, porque donde yo me paro, él no puede pararse, él no tiene todo mi conocimiento que yo tengo, jamás. Una vez me oyó hablando de metafísica, me dijo que metafísica. ¿Para qué metafísica? ¿Quién sabe de metafísica? A nadie le importa la metafísica. Eso no sirve. Moira, metafísica. Oye, diciéndome a mí que eso no servía. Una cosa que es tan grande y tan especial, los estudios de metafísica, dice que no, eso no sirve. Parapsicología. ¿Quién entiende de parapsicología? No, nada.
Entonces ponen unos títulos grandes, extravagantes, unos videos, que terrorismo, que terror, que terrible, unos para llamar la atención, pero adentro están hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que dice el título. Así mismo es. Bueno, hoy lo voy a dejar. Les digo gracias a todos. Sé que tengo una familia muy linda aquí, una familia creada, porque tenemos una familia que vino sola. Yo la he creado con ustedes. Yo la he creado a mi forma, con ustedes. He sabido compartir con todos aquí y los he enseñado también a muchas cosas a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel mental también. Así que son personas que me siguen de muchos años y sé que se han ayudado muchísimas veces por los consejos que les doy. Entonces, somos una familia de verdad y quiero el apoyo de ustedes, porque muchas de las personas que están aquí, yo les voy a decir algo y cójanlo bien serio. Yo no ando jugando y yo no me muero por suscriptores tampoco. Aquí lo que pelean son suscriptores, pelean los views, esos views que les gusta tanto. Y los suscriptores, yo no ando peleando por eso, porque yo creo en Dios. Y es que a mí el universo me va a dar lo que es para mí. A mí el universo no me va a dar más de lo que no es para mí. Y si no me da más, es porque el universo tampoco quiere que me fatigue tanto y me quiere ver tranquila a su manera, a su imagen y semejanza. Y yo siempre creo y pongo al universo por delante. Así es que mientras que yo esté contenta con todos ustedes y pueda compartir, tenga salud para compartir, yo voy a estar aquí siempre con ustedes. Y no es que necesito tampoco tener 1,000,000 de suscriptores, para nada. Al contrario, yo trabajo espiritual y todo aquel que quiere escucharme y aprender de mí, aquí va a venir a parar sin que yo lo tenga que jalar ni nada. Pero también es importante que ustedes sepan que este es un canal muy especial, muy diferente a todos los demás canales. Y que aquí es un canal de verdad de aprendizaje y donde yo de verdad he puesto muchas veces toda la atención para poder escuchar a una persona con sus problemas y para poder también, cuando me dicen, hágame el favor y póngame algo en los altares porque tengo a tal persona muriéndose o a tal persona así o así. Y yo se los hago, yo se los he hecho. He ayudado a personas que han estado perdidas en la frontera y las he ayudado para que aparezcan y para que vengan. He ayudado a personas, madres que han tenido sus hijos cruzando la frontera, que no es que yo sea cómplice de que estén cruzando la frontera, sino que me hablan y me dicen que están preocupados por sus hijos que vienen y yo los ayudo a nivel espiritual para que lleguen bien, salvos y sanos. Yo lo que yo pido es un cheque al portador. Yo tengo un doctor muy amigo mío y me dice, tus palabras son santas cuando deben de ser, pero cuando tiro una maldición, igual también va a caer con la misma fuerza, porque yo soy así. Yo tengo un uso de la palabra, como yo respeto la palabra, yo tengo este poder de la palabra. Entonces, yo siempre deseo lo mejor para las personas y deseo que cada quien también sea y use lo mejor para cada quien. Pero en estos canales, miren, aquí vienen y me dicen a mí, ay, si usted es única, usted es la orgánica, usted es la mejor, pero no, van a otro canal allá y lo mismo van y dicen en otro canal igual. Sí, es que usted es el mejor, eres el mejor, que no sé qué. He descubierto hoy que muchas personas de las mías están allá. Hay una persona en el socio que se está fugando una información de los socios. Hay alguien que está sacándome los videos de los socios para mandárselos a una personita. Y eso también lo tengo en investigación. Entonces, de los socios, nadie puede sacar ningún video para nadie, porque eso se respeta, es una sociedad que hay ahí de las personas. Y ahí me han sacado videos para llevarlos a otro canal. Y también allá hay una persona que pertenece a los socios que también es seguidora de esta persona. Yo en un tiempo le mencionaba y le mandaba seguidores para su canal. Y entonces, pues es así como está la cosa. Y de ahora en adelante, yo persona que vaya a saber que está en un canal, que esa persona para mí no es de lo mejor, yo la voy a bloquear de mi canal y vaya para el otro canal donde tiene que estar, porque cada quien escoge donde tiene que estar y donde el sol le calienta mejor. En mi canal quiero, primero que nada, quiero que las personas sean honestas, quiero que sean sinceras y quiero que estén aquí aprendiendo lo máximo y que no me estén chupando la energía mía como viveza, no como viveza, porque yo no soy juguete de nadie ni mojiganga de nadie tampoco. El que viene aquí
que venga y agradezca lo que yo le pueda enseñar y le saque provecho y le saque uso. Pero no que me venga a sacar las cosas de aquí para llevárselas a otro canal. Eso no se lo voy a permitir a nadie. Entonces, por favor, pónganse para las cosas, porque el que yo pille en eso, lo voy a sacar. Y una personita también que se meta aquí, como la señora esta fresca, que me está contrariando de que no va a ganar Kamala sino Donald Trump, aténgase. No respetan a las personas espirituales, no saben ni quién es una persona espiritual. Esta señora ahí va a estar más fastidiada de lo que ya está. ¿Quién la tiene discutiendo con una persona bruja espiritual o iluminada o psíquica o como les dé la gana? Respete, señora, a la gente espiritual se le respeta, por bien o por mal hay que respetar. No porque ustedes vean a una persona espiritual y el otro es un charlatán, todos somos charlatanes. No todos somos charlatanes, habemos serios que no somos charlatanes y habemos muchos que tenemos espíritu. Yo tengo muchos espíritus conmigo y yo no tengo que hacer absolutamente nada para que el otro pague lo que tenga que pasarle, porque yo tengo lo mío y lo que yo tengo lo mío me va a cuidar a mí. Por lo tanto, sepan bien cuando ustedes van a meterse a insultar a una persona espiritual o vengan aquí a decirme como lo que yo estoy diciendo de una predicción vale M. ¿Ah? Es la señora esta, y así son a montones que se ponen a decir que no. Y yo no entiendo por qué pelean por política. Si Donald Trump es lo peor que hay, la basurita más grande que hay, lo peor de lo peor, la persona más tramposa, la persona más convicta, la persona violadora, la persona de todo lo que hay, ¿de qué le defienden tanto? Y lo peor es que algunos ni papeles tienen. Lo peor es que algunos tienen nada más residencia, no son ni ciudadanos que puedan votar. Entonces, ¿de qué pelean? ¿Por qué pelean por política? Si el inteligente no pelea por política, no venga a insultar aquí por política. Porque yo sí voy a decir las cosas siempre como son. Y Donald Trump no va para ninguna parte, pero va para la cárcel o va para otros lados. Tiene 3 letras, Donald Trump, ya lo he dicho aquí 1000 veces, pero a la Casa Blanca no vuelve a entrar. Eso se lo juro yo, Moira Victoria, porque yo sostengo y compruebo y demuestro lo que yo digo. Y yo soy Moira Victoria, para que lo sepan. El día que yo no pueda hablar algo porque no lo voy a sostener, prefiero quedarme callada. Pero cuando yo hablo es porque eso es así y así será. Porque yo tengo el poder de mi palabra y tengo lo que yo tengo a nivel espiritual y no fallo. Este tipo que está molestando y mandando a esta mujer aquí a mi canal, ya debería darse cuenta que cada vez que yo digo algo es porque así es, entonces ¿por qué no respeta? Debería respetar. Bueno, gracias, lo voy a dejar a todos con esto y les digo gracias y la próxima vez los quiero ver con otra forma y métanse al canal de socios, porque en el canal de socios van a aprender muchísimo, para que aprendan también a defenderse como una guerrera, como lo soy yo. Uno en esta vida, el que es tonto, ni Dios lo quiere, porque da mucho trabajo. Y Dios está muy ocupado para estar bregando con tontos. Entonces, por favor, usen la inteligencia, que ya uno nace con una inteligencia divina para usarla, no para estar que todo el mundo le esté poniendo la pata encima y los estén fastidiando. Por favor, pónganse para sus cosas, ámense a sí mismos, quiéranse mucho y no permitan nunca que nadie les ponga la pata encima. Que eso es lo peor, dejarte uno, que la gente venga a ponerle la pata encima o faltarle respeto. Nunca lo permitan. Y para eso no hay que pelear. Para eso se pueden hacer muchas cosas, si no hay que pelear para ponerle a una gente en su lugar. Bueno, ahora los dejo. Gracias y hasta entonces. Muchas bendiciones para todos. Gracias, María Alvarenga. Gracias a Laurita. Muchísimas gracias, mis niñas que están acá, las moderadoras de lujo. Hasta entonces.